Quiero dar lectura a un tratado que elaboré con la ayuda del Señor y que nos viene hablando de un tema muy controvertido como es el diezmo. Citas que han sido tomadas de la Biblia Reina Valera y que están ocultas por muchos, algunos por falta de conocimiento y otros por su propia conveniencia. Pero esto lo hago en cumplimiento de las palabras del Señor Jesús que dijo en Mateo 10, 26 al 27. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Pues bien, voy a tomar este medio simbólicamente como una azotea para dar a conocer este tratado que como título tiene lo que muchos no saben respecto al diezmo. Diezmo, que es la 10ª parte o el 10% de lo adquirido. Diezmo, que fue un mandamiento ordenado por el Señor en el monte Sinaí, Levítico 27, 30 al 34. Dice, para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ellos estaban bajo la ley y lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley. Romanos 3, 19. Pero ahora estamos libres de esa ley. Romanos 7, 4 al 6. Habla de la letra tocante a la ley. Segunda de Corintios 3, 6 al 12. Diezmo, que fue exigido a los que estaban bajo la ley. Malaquías 3:10, Deuteronomio 14, 22 al 27. Por eso decimos que el diezmo era una obra de la ley, entre otros muchos preceptos, porque es en el único periodo que fueron exigidos como requerimiento divino. Deuteronomio 12:6, que fueron dados y recibidos según la ley. Números 18, 21 al 28, Hebreos 7:5. Diezmo, que su objetivo en la ley fue distribuirlo en el año tercero, el año del diezmo, entre levitas, extranjeros, huérfanos, necesitados y viudas. Deuteronomio 14, 28 al 29, Deuteronomio 26, 12 al 13. También se beneficiaban los servidores. Primer libro de Samuel 8, 14 al 17. Miremos, leamos y prestemos atención lo que hacían con los diezmos en el periodo de la ley. Segundo libro de Crónicas 31, 2 al 21. La pregunta es, aparte de los pastores, ¿cuántos porteros, huérfanos, viudas, necesitados y servidores del altar reciben la porción de los diezmos hoy? Juzgad vosotros mismos. En la gracia la Biblia dice, el que anuncia el evangelio, que viva del evangelio, no que se enriquezca con el evangelio, porque Dios le da asco del pastor que se enriquece con la fe. Apocalipsis 3, 15 al 17. Está totalmente prohibido hacer tesoros en la tierra con las cosas sagradas. Mateo 21, 12 al 13, Mateo 6, 19 al 21. Mirad lo que os dice Colosenses 3, 1 al 3 y Mateo 6, 33. En primera de Timoteo 6, 7, 8 y Hebreos 13, 5 dice, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. En la gracia, ni Jesús ni los apóstoles dijeron, traed los diezmos al alfolí, pero sí hablaron de ofrendas y donaciones. Estas sí están vigentes. Diezmo, que los cristianos estamos exentos de pagar diezmos. ¿Por qué? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia que vino por Jesús. Romanos 6, 14, Juan 1, 17. Y por ella seremos salvos. Hechos 15, 10, Efesios 2, 8, 9. No por obras, y mucho menos de la ley. Gálatas 2, 16, Romanos 3, 20. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Gálatas 4, 19 al 31. Hermanos, el diezmo y la ley no son de fe. Gálatas 3, 10 al 12. Diezmo, que bajo la gracia, el apóstol Pablo recapitula la enseñanza de ofrendar según lo que uno tenga, en proporción a las entradas. Segunda de Corintios capítulos 8 y 9, Primera de Corintios 16, 1 y 2. Porque el obrero es digno de su salario. Primera de Timoteo 5, 18, Primera de Corintios 9, 13 al 14. En contraste con la ley que imponía tarifa fija, que era el diezmo. La iglesia primitiva no diezmaba, lo daban todo para que hubiera igualdad económica entre los hermanos.
Hechos 2, 41 al 47, Hechos 4, 32 al 37. Una cosa es dar ofrendas, otra pagar diezmos. No se confunda lo uno con lo otro. Diezmo, que Malaquías 3, 8, 9, Mateo 23, 23 y Lucas 18, 11 al 12 pertenecen a la ley. Que Hebreos 7, 1 al 10 no es un mandamiento para los cristianos. Y que Ananías y Zafira perecieron por mentir al Espíritu Santo, no por diezmos. Hechos capítulo 5, versículos 1 al 10. Que la maldición de Malaquías no es de condenación espiritual, por tanto no os amedrentéis, pues no estáis bajo la ley, y que de esa maldición Cristo nos redimió. Gálatas 3:13 y Gálatas 4:4 al 5. Nota, Pablo llorando dijo que habían muchos que eran enemigos de los sufrimientos de Cristo, porque solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3:18 al 19. Estos son los verdaderos divisionistas que dijeron los apóstoles, porque dividen la doctrina apostólica, la doctrina de Cristo. Romanos 16, 17 al 18. Judas 16 al 19. Son teólogos de prosperidad, expertos psicólogos, llenos de toda avaricia, y al que no les da, le proclaman guerra. Miqueas 3:5. Pablo trabajaba y predicaba el evangelio gratuitamente. Hechos 20:35, Primera de Tesalonicenses 2:9, Primera de Corintios 9:18. No estamos falsificando la palabra de Cristo, sino que con sinceridad hablamos de parte de Dios. Segunda de Corintios 2:17. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Epílogo. Jesús dijo, el que lee, entienda. Mateo 24:15. Y si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto es palabra de Dios. Primera de Corintios 14:37. Mas, si quiere ignorar, ignore, tiene libre albedrío. Primera de Corintios 14:38. Con esta antología bíblica no pretendo atacar a nadie, solo desembotar el entendimiento de muchos que hasta hoy les ha quedado de la ley. Segunda de Corintios 3:12 al 15. Ve lo que se quitará cuando se conviertan a Cristo. Segunda de Corintios 3:16. Y como una ñapita, Gálatas 2:21. Preparó su servidor, Óscar Álvarez Hernández, pastor, nacido en la ciudad de Cartago Valle, Colombia, el 19 de agosto de 1956. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.